Muy buenos días, iglesia. Nos encontramos hoy como familia de la fe. Nos encontramos hoy para proclamar la vida de Jesús en nuestra vida y que su Espíritu nos está guiando. Estamos iniciando 30 días más de aislamiento preventivo. Pero no serán solamente estos 30 días para que nosotros podamos volver a reunirnos. Pasarán muchos más meses en los cuales pudiésemos estar como comunidad. Por eso, aprendamos a amar esta manera de ser y hacer iglesia y hagámoslo bien, entendiendo que nada nos detiene, teniendo claro de que si hasta aquí hemos seguido y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pues vamos a seguir amando a Dios y todo lo que Él ama. Vamos a seguir conectando tanto como nos sea posible a hombres y mujeres que quieren ser seguidores y discípulos de Cristo. Vamos a seguir creciendo de adentro hacia afuera. Y también, siempre que esté a nuestro alcance, vamos a ser servidores por amor. Y recuerden, servimos a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Servimos a Dios sirviendo al necesitado. Y en este proceso nuestro propósito se hace mucho más sólido. Ser discípulos maduros, sí. Porque esta es una temporada en la cual se está probando nuestra fe, nuestra persistencia y también nuestra resistencia. Y lo vamos a hacer. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para dar honor al Señor. Y vamos a hacerlo de muy buena gana. Y vamos a servir tanto como nos sea posible desde el área en la cual cada uno se encuentra y con las asignaciones que Dios ha dado a cada uno, pues vamos a servir y vamos a responder. Esta semana, recuerden que será una semana de ayuno y de oración. Como les decía el miércoles pasado, mañana, lunes y martes, el equipo ministerial y pastoral estaremos en 2 días de ayuno y de oración. Pero el miércoles estaremos como comunidad orando toda la mañana. Yo quiero que me preste atención un momento. La invitación a que todos desde sus casas podamos estar en ayuno desde las 7 de la mañana, tan temprano como nos sea posible, hasta las 12 del día. Pero también quiero invitar, escúchame bien, a todos los que están agendados para estar esa mañana en ayuno y oración. Quiero invitarlos para que nos conectemos el miércoles a las 11 de la mañana vía Zoom. Así que a las primeras 100 personas, escúchame bien, a las primeras 100 personas de la comunidad que escriban al celular institucional haciéndonos saber que estarán conectados en ayuno, a ustedes les enviaremos el link para que se puedan conectar vía Zoom. Os repito, miércoles a las 11 de la mañana tendremos el cierre de nuestra mañana de ayuno desde vía Zoom hasta las 12 del día. Los primeros 100 que escriban al celular diciendo estaré en ayuno y quiero conectarme vía Zoom, ahí estaremos entonces juntos. Y también papitos, recuerden que terminada esta transmisión, todos nuestros niños irán a sus clases también vía Zoom. Esperamos que como papás estemos preparados para conectar a nuestros hijos en estos 40 minutos de clase, de escuchar también la palabra y de ellos ser instruidos y enseñados en la palabra. Si aún no has vinculado a tu niño a un grupo de vía Zoom de Kids, entonces puedes escribirnos también al número institucional 317-430-1404 y solicita pues que te puedan vincular a un grupo y que tu niño pueda entonces estudiar con nosotros la palabra de Dios. Recuerda que para tus aportes a esta casa
tus aportes a este ministerio. Tenemos activa una cuenta de banco que aparece al final de la transmisión y allí puedes hacerlo. Si tienes algún inconveniente o tienes alguna inquietud, puedes comunicarte también con las líneas institucionales y allí podemos despejar tus inquietudes o ayudarte de la manera que también podamos hacerlo. Así que antes de entrar en un tiempo de cantar juntos, porque animamos a que este sea un tiempo en que con mucha reverencia cantamos al Señor, que la iglesia en Armenia, que la comunidad cristiana del encuentro, juntos levantamos nuestra voz y cantamos al Dios que es fiel, al Dios que vive y reina por siempre y para siempre. Papá Dios, gracias por estar con nosotros, por ser nuestro Padre. Gracias por quitar de nosotros la orfandad y adoptarnos y en Jesucristo encontrarnos completamente amados y por su gracia restaurados y en su poder, Señor, ser transformados. Te honramos esta mañana, Padre, que nos permites conocerte, buscarte y encontrarte. Y oro que podamos ser esa comunidad, Señor, que, Padre, cada vez se acerca más y habla más para escucharte mejor y que eso sea lo que sucede esta semana, Señor. Que cada uno, Padre, busque tiempos de quietud, de intimidad, de oración y habla a nuestro corazón. Pedimos que estos sean días en los cuales podamos recibir de ti consejo y dirección. Cada uno allí en la realidad que vive y en el área en la que necesita un consejo tuyo lo pueda recibir y que como comunidad también podamos recibir de ti la palabra que nos direcciona, que nos impulsa y que nos permite dar saltos de fe. Señor, que podamos como familia seguir instruyendo a nuestros niños, como iglesia seguir instruyendo a esta bella y nueva generación en tu palabra y que sea una responsabilidad que tenemos como comunidad y en casa de que nuestros hijos sean instruidos sobre el fundamento de tu palabra. Que al mismo tiempo podamos decir, Señor, suple tú cada necesidad en cada familia, en cada hogar y suple tú las necesidades también de tu iglesia y las necesidades de cada congregación. Y podemos pedirte todo esto porque tú eres fiel, porque tú eres, Señor, amoroso para con nosotros, proveedor. Señor, tu misericordia realmente se ha derramado sobre nuestras vidas y hoy podemos venir, Señor, en una completa certidumbre de fe al saber que nos escuchas, que vienes y que te quedas con nosotros en una fidelidad total a pesar de la nuestra, porque sabes de nuestra naturaleza pecaminosa y nosotros sabemos de, Señor, de tu naturaleza perfecta y santa. Y hoy honramos tu nombre y hoy juntos, Señor, bendecimos al Dios del cielo y de la tierra, al Dios nuestro, al Dios que nos ama y nos enseña a amarle, al Dios fiel y verdadero. A Él tributamos honor hoy y siempre, solo a Él, solo a Él, solo a Él. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, pues su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo
sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Venimos a adorarte, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Y hoy te cantamos. Yeah. Toda la iglesia te canta, Señor. Todos nos unimos hoy a adorarte. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. ¡Vamos! Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Yeah. Te exaltamos, Señor, porque eres fiel. Todos juntos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel, tú eres fiel, tu misericordia dura por siempre. Tú eres fiel, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. El Señor, el Señor, eres fiel. A uno de los solteros del encuentro, que vive solo en su apartamento, hace un par de semanas mi esposa y yo le invitamos para que viniera a almorzar a nuestra casa. Bueno, este soltero cotizado de nuestra comunidad se emocionó mucho al sentarse a la mesa, precisamente por lo que se había puesto en la mesa. Su exclamación fue: hace mucho tiempo no almorzaba así. Y yo creo que es típico de todo soltero que vive solo, ¿ya? Y esto me hace recordar mi tiempo de soltero cuando vivía solo. Y esa exclamación de alguna manera me permitía identificarme con él por un momento. Estaba el plato de entrada, estaba el plato fuerte, estaba el postre, todo muy, muy casero, ¿no? Todo hecho con la rica sazón de mi esposa. Y mientras almorzábamos y conversábamos y nos reíamos un poco, definitivamente era verlo a él degustar y disfrutar cada bocado. De hecho, repetidas veces hacía ciertas exclamaciones porque se estaba deleitando en uno de esos placeres de la vida que nosotros nos podemos dar. Y conversando un poco, la pregunta, y bueno, ¿y cómo es su menú semanal? ¿Qué preparas? Y hablando un poco del tema, bueno, él explicaba que era un menú muy, muy sencillo y bien, que por asuntos laborales, entonces preparaba algo que podía durarle hasta 3 días. Así que prepara algo, luego almacena y pues por 3 días va a estar comiendo de lo mismo. Otra vez, los solteros que viven solos seguramente están entendiendo perfecto esta situación. Sin embargo, recordando un poco este momento, pienso que él puede representar a muchos cuyo menú semanal es básico y repetitivo porque saben poco o saben nada de culinaria. Pueden tener un refrigerador lleno de alimentos, pero no saben qué hacer con todo. No saben combinar, no saben preparar, no hay sazón, en fin. Quizás porque en sus familias de origen no les enseñaron. Papá, que quizás machista, dijo que los hombres jamás entran a la cocina, así que a los hombres no se les enseña a preparar alimentos y por eso muchos quizás no lo hicieron, o porque también la niña era muy consentida y papá decía, pues no, a la niña tampoco la van a meter a la cocina. Quizás también muchos de estos trataron de enseñarles, pero no lo vieron ni necesario, ni tampoco les pareció atractivo aprender algo de cocina, porque quizás siempre pensaron, yo no me voy a preparar para la gastronomía o para la culinaria. O quizás lo que les enseñaron no fue suficiente. O consideraron que no tenían tiempo para aprender un poco respecto a la cocina. El asunto es que hoy muchas personas, por sus múltiples ocupaciones, no tienen tiempo, escúcheme bien, para cocinar un muy buen plato. Simplemente van a un buen restaurante, disfrutan de la especialidad de un gran chef
y quizás tienen restaurantes específicos donde van a un plato concreto que pueden degustar y encontrar el placer de la cocina colombiana o la cocina internacional. O sencillamente también, como por estos días, pedirlo a domicilio y desde la comodidad de nuestra casa, sencillamente venir y disfrutar lo que se desea. Ahora, la pregunta es, ¿hay algo malo en eso? Quizás no. No. A menos de que de repente te veas en una situación en la que o preparas tu propio plato o te mueres de hambre. O sigues tu propio menú y vas a terminar muy mal nutrido. Y con esta ilustración en mente, leemos Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14, que dice así. Sobre este tema tenemos mucho que decir. Está hablando de Cristo. Está hablando del sacerdocio de Cristo, de la obra de Cristo. Aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, le dice a su auditorio, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los maduros, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Antes de observar el texto, permítanme conectarlos con la ilustración inicial. Creo que así como de la gastronomía se trata, tenemos infinidad de propuestas. Muchos restaurantes, muchos lugares donde pedir algo a domicilio. Estamos sencillamente a la distancia de una llamada telefónica y de un pedido express. Y creo que en términos de la escritura, del crecimiento espiritual y del alimento espiritual, hoy tenemos una super oferta, una sobreoferta de devocionales en redes sociales. Tenemos una sobreoferta de predicaciones, tenemos una sobreoferta de estudios bíblicos y al mismo tiempo hay una iglesia que lo demanda, que cada mañana cada uno se levanta y está buscando si ya le llegó el devocional o quién me envía un devocional o dónde busco un devocional. Cada uno está entrando rápido a cualquier red social para escuchar el devocional del día. ¿Saben por qué? Porque muy pocos cristianos quieren preparar su propio plato. Porque quieren que ya alguien se tomó el tiempo de ir a escuchar al Señor, de tomar los elementos de la Escritura. Me refiero a un acercamiento exegético, hermenéutico. Me refiero a aquellos que fueron al texto para mirar su historia, su autor, sus oyentes, la ocasión, el clima, el momento. E hicieron todo un trabajo. Que son tan pocos los que hacen ese ejercicio. Pero sí hay una iglesia que cada mañana corre para pedir a domicilio. Deme el devocional del día. Y cada día están buscando el mejor chef predicador, el que mejor prepara. Quizás cada uno desde su propio gusto. Quizás a algunos les gusta un poco lo más dulce, a otros lo más ácido. A algunos les gustan más los platos fuertes. Otros sencillamente quieren algo más liviano, algo más light. Y cada uno, dependiendo de lo que quiere, a sí mismo va y lo está buscando. Es decir, lo más rápido que llegue a nuestro domicilio a través de las redes sociales. Pero pocos cristianos están preparando su propio plato. Poco acercamiento a la Escritura. Y entonces así tenemos una iglesia sobreinformada. Pero escuche esto.
y al mismo tiempo sin criterios bíblicos y teológicos para poder discernir un mensaje. ¿Y cuál es el problema que yo veo aquí ahora? Cristianos que andan escuchando y siguiendo a cuanto pseudo predicador, maestro y profeta aparece. Parece que todos los días se están tejiendo como una especie de una colcha de retazos bíblicos semana tras semana y día tras día. Pero no tienen un criterio bíblico para elegir y para escuchar. ¿Qué problema tenemos hoy dentro de la iglesia? Porque cristianos, líderes de la iglesia, que toda la semana están fielmente escuchando a un sinnúmero de fuentes, pero no están conectados a la fuente, no están conectados al Espíritu Santo, ni mucho menos a la Escritura. Muchos creen que porque ya escucharon el devocional del día o leyeron el devocional del día, fue suficiente. Pero no se acercan a la Biblia para preparar su propio plato. No abren la Escritura. Sencillamente dejan que otro les diga dónde miran, leen un poco, escuchan, oran y quizás emocionados empiezan a reproducir el devocional. Emocionados colocan frases en sus estados o en cualquier otro lugar. Y no estoy diciendo que esto sea malo, sino que solamente estamos de alguna manera haciendo lo que muchos hacen cuando están en un buen restaurante, tomarle la foto al plato, al lugar y sencillamente compartirlo con sus amigos de aquello que están saboreando y disfrutando, el buen restaurante que están visitando. Y quizás muchos sencillamente lo único que hacen con esas frases es que los demás sepan, esto fue lo que escuché, que dijo fulano de tal. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿y qué es lo que a ti te dice el Señor en tu propia Biblia? ¿Qué es lo que el Señor te está hablando a ti en la Escritura? Todo el tiempo estás buscando un chef que te prepare. ¿Y dónde está tu responsabilidad de acercarte a la palabra del Señor? ¿Dónde está tu responsabilidad como discípulo de Cristo de ir a la palabra escrita? Amados, la Biblia no fue escrita para que solo unos la estudien y vengan y te den todo completamente digerido. Tú también tienes que acercarte a la Escritura, sufrir el texto, buscar la voz del Señor en el texto. Y no estoy negando que Dios nos hable a través de otros hombres. No estoy diciendo que quienes están en redes son malos. Yo mismo estoy en las redes. Lo que estoy hablando es cómo esta bendición de la tecnología también está siendo usada por los pseudo maestros y profetas y está siendo mal utilizada por la iglesia, que está reemplazando su acercamiento personal a la Escritura. Y quizás pasa toda una semana, y quizás pasan semanas, y quizás pasa un mes completo, y tú no te has acercado a tu Biblia. Y tú no has hecho el ejercicio de meter tus manos e irte a la palabra y empezar a escudriñar y a observar y a preguntar y a analizar y orar el texto. No, que otro venga y me diga, que otro venga y me sirva lo que Él se preparó. Y está muy bien que tú escuches a alguien que tiene criterios bíblicos y teológicos, eso está muy bien. Pero que Dios lo usa para venir a confirmar en tu corazón lo que Él ha estado hablando en la intimidad contigo. El gran problema sigue vigente: el alto nivel de analfabetismo bíblico que tiene hoy la iglesia. Porque un gran número de cristianos no saben estudiar la Biblia. Porque un gran número de cristianos no saben usar su Biblia. No saben ni tan siquiera qué significa un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Quizás viven todos los días, algunos, en la picada de azar, abrir el libro en cualquier parte, poner el dedo y decir, aquí es donde Dios me quiere hablar. Y hay un desconocimiento de la palabra. Muchos
que no saben escudriñar la palabra. No han aprendido a hacer su propio devocional, a elaborar su propio devocional. No tienen un criterio hermenéutico para elaborar su propio estudio bíblico. Bendigo al Señor por todos aquellos que han aprendido, que han dedicado tiempo para hacerlo. Y bendigo al Señor por los que están ahora mismo empeñados en aprender a estudiar la Escritura. Están allí de alguna u otra forma esforzándose. Pero lo están haciendo. Ahora, reflexionemos en algo, amados. Reflexionemos en algo. En algún momento nos quedaremos sin fluido eléctrico. En algún momento vendrá un apagón, quizás inexplicable. Eso significa que no habrá internet. Significa que no habrá celular. Significa que no habrá forma de comunicarnos. Que cada uno terminará confinado a su propia casa sin ningún servicio tecnológico. Súmele que en algún momento tampoco tendremos una sede donde congregarnos. Y te vas a quedar sin tu predicador favorito o preferido en las redes. No hay forma de escucharlo. No hay quien te prepare un devocional. No hay quien te comparta un estudio bíblico. Y cada uno en casa, escúchame bien, con una Biblia que no sabe estudiar, con una Biblia que no sabe leer. La pregunta de muchos, aún cuando ha pasado tanto tiempo en el cristianismo: yo quiero leer la Biblia, pero ¿por dónde empiezo? Es que yo leo y no entiendo. Es que es tan extraño. ¿Cómo te vas a alimentar espiritualmente si de repente se cierran tus restaurantes bíblicos? ¿Cómo te vas a alimentar espiritualmente si llamas y no hay un domicilio bíblico para ti? No hay quien te entregue nada, no hay una red que te entregue nada. ¿Cómo te vas a alimentar espiritualmente? ¿Qué criterios bíblicos tienes para entrar a la Escritura, donde está la palabra del Señor y Dios nos habla a través de ese bendito libro? ¿Tienes la capacidad y tienes la formación suficiente para preparar tu propio plato bíblico? Es una pregunta para que reflexionemos. ¿Estás seguro que te puedes sentar frente a tu Biblia, tomar tu libreta de apuntes y puedes preparar tu propio plato bíblico sin miedo a indigestarte o a hacer alguna mezcla venenosa o herética? ¿Estás seguro de esto? Sé que algunos honestamente tienen que responder que no. El problema ahora no es que no lo sepas hacer. El problema es que no te prepares para hacerlo. El problema es que después de escuchar esta reflexión, tú no trabajes. Tú no trabajes por conocer la Escritura. Quizás muchos no son lo suficientemente maduros. ¿Sabes algo? Es que esto tiene que ver con madurez. Así que la realidad que estoy señalando esta mañana no es más que el resultado de la inmadurez de muchos cristianos, que quizás están todavía portándose como niños. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que afirma el texto que leímos? Bien, dice el escritor a los hebreos que el resultado es que les entra por un oído y les sale por otro. Es decir, que no tienen la madurez para retener, que no tienen la madurez para hacer un depósito, del cual Pablo le habla a Timoteo, que todos debemos hacer, un muy buen depósito. Puedes replicar lo que otro dijo. Escuchas algo y te parece sorprendente, maravilloso, y lo replicas. Y puedes replicar muchas cosas que has escuchado del uno y del otro. Pero no puedes explicar claramente tu fe. Puedes decir fulano dijo, el predicador X afirma, el predicador Y dijo, pero ahora
habla tú, explica tu fe, haz apologética de tu fe. Agarra tu Biblia y empieza a hablar tú desde lo que Dios ha hablado a tu corazón y ha revelado a tu corazón. Decía el miércoles pasado que el Espíritu Santo vino sobre cada uno de nosotros y está en cada uno. Y es el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Y todos tenemos que ir a la Escritura para encontrarnos con la verdad. El texto dice que el resultado es que todavía están buscando quien les explique lo elemental de la fe cristiana. Es decir, no quieren entrar en aguas profundas de la reflexión. Puede ser complejo, puede ser exigente, puede convertirse en algo oneroso. Así que otros hagan el trabajo y me lo entreguen bien digerido, bien desmenuzado. Ojalá, permítanme usar esta analogía, quizás una compota bíblica, para no tener que rumiar, comer y la molestia que puede causar a veces un plato con algunos elementos un poco duros. Y quizás así con la Escritura prefiero más bien prepárame una compota y dame el Evangelio en compotas. Y pasa el tiempo, y si bien hay momentos en que todos comemos compotas bíblicas, todos comemos algunas sopas bíblicas, cremas bíblicas, si se puede decir así, hay un momento en que tendremos que ir a lo sólido, pero el resultado aquí es exactamente eso. No querer ir a aguas más profundas de la meditación. Quizás porque de hecho es mucho más cómodo mantener en la orilla. Quizás porque es mucho más cómodo. Ahora, otro resultado es en el texto que su fe y su mensaje son superficiales. Su fe cimentada sobre la arena. Y sus creencias jamás se podrán convertir en convicciones. Porque aún giran en el mismo punto en el cual Dios les encontró años atrás. Es la característica de un niño espiritual que hoy, después de años, gira en el mismo punto en el cual fue encontrado por Cristo. Que no han evolucionado en su fe y no están siendo transformados a la imagen de Jesús. Pero algo que es todavía más serio aquí es, escúchelo bien, y que es el tema central del texto que leímos hoy. Serán fácilmente arrastrados por la apostasía. Fácilmente arrastrados por la apostasía. Y la apostasía hace referencia, uno, al rechazo. El rechazo de la fe de algunos que alguna vez fueron cristianos y hoy ya no lo son. Y esos que fueron y ya no lo son empiezan a arrastrar a otros. Eso se llama apostasía, apostataron de la fe. Que un día estuvieron con nosotros, pero se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero también la apostasía no solamente con el rechazo al Evangelio y a la iglesia, sino también con el engaño. No solo el rechazo, sino engaño. El engaño de muchos que fueron cristianos y ahora se han ido tras herejías y tras falsas enseñanzas que recibieron de falsos maestros, de falsos profetas, que dice el texto que los seducen y buscan seducir a otros. Ese es el más alto riesgo que corre hoy un cristiano que no madura y que no aprende a preparar sus propios platos bíblicos. Es decir, que no aprende a alimentarse de la Escritura. Jamás será sano que nosotros generemos una dependencia de un hermano mayor. Jamás será sano que yo dependa espiritualmente de un hermano mayor. Yo tengo que aprender a depender del Señor y tengo que aprender a ir a la Escritura. Y creo que esta temporada que estamos viviendo nos está moviendo y enseñando y desafiando. Hey, prepara tu propio plato. Aprende a prepararlos, porque no sabes en qué momento
No tendrás a nadie a tu lado que te pueda ayudar y que te alimente. Solo estarás tú y tu Biblia y el Espíritu Santo que quiere hablarte. Y el Espíritu Santo que quiere enseñarte, que quiere revelarte al Padre, que quiere revelarte a Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? El mismo texto nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Que tenemos que buscar intencionalmente ser formados en lo sólido. Una teología consistente, un estudio sistemático de la palabra. ¿Qué se requiere? ¿Qué buscamos hacernos tan fuertes? Porque vienen vientos muy fuertes. Porque de repente vienen ríos que como avalanchas darán contra nosotros. Y si no hay un fundamento sólido, entonces todo se va a caer y todo se va a perder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Hagámonos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Hagámonos responsables delante del Señor como discípulos maduros. ¿Qué debemos hacer? Implícito en el texto está el hecho de permanecer en un discipulado constante y formar a otros discípulos también. Porque no hay manera de aprender más que enseñando a otros. Así que si tú has aprendido mucho, aprenderías más aún si lo que has aprendido se lo enseñas a otros. ¿Qué debemos hacer? No es solamente aprender por aprender. No solamente es conocer para nutrirme. Si aprendo a preparar mi propio plato, entonces tengo que enseñarle a mis hermanos menores a preparar sus platos. Y si no lo estoy haciendo, estoy faltando a la palabra. Y si me siento muy cómodo porque yo sé cómo prepararme un buen plato en la palabra, pero no lo comparto y no enseño a otros cómo hacerlo, es decir, si yo soy un discípulo que no hago discípulos, yo no estoy cumpliendo con la gran comisión. Si lo que yo estoy aprendiendo de la palabra no lo comparto con otros, entonces no estoy cumpliendo a cabalidad aquello que Dios me delegó y me asignó y para lo cual me dio el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a preparar nuestros platos que alimentan nuestro espíritu y alimentan a otros mientras les vamos enseñando cómo ellos también pueden acercarse a la Escritura y encontrar las verdades en la Escritura. ¿Qué debemos hacer? Amados, debemos en este tiempo comprender la dependencia y la interdependencia, y permítanme explicar. Necesitamos entender hoy que con urgencia se requiere de discípulos maduros que dependen del Espíritu Santo. Dependen de su consejo, dependen de su dirección, dependen de su consuelo, dependen de su palabra, dependencia del Espíritu Santo. Y con la iglesia, interdependencia. Porque es en la interdependencia que somos edificados los unos a los otros, pero también somos evaluados los unos a los otros. Quizás alguien tendrá que venir y decirme: creo que has puesto en tu plato un exceso de. Creo que a tu plato le falta un poco de. Y esa es la riqueza de ser la iglesia. El que nos estamos acompañando, exhortando los unos a los otros y nos estamos edificando también los unos a los otros. Dependemos del Espíritu Santo y vivimos en una interdependencia con nuestros hermanos. Es crucial en este tiempo. Si se apagaran las cámaras, si se apagaran los celulares, los televisores, los computadores, entonces cada uno tranquilamente diría: no puedo vivir mi interdependencia, pero yo puedo vivir mi dependencia contigo. Abro la Escritura
y me deleito en el Dios que se deleita hablando, porque adoramos a un Dios que habla, adoramos a un Dios que se comunica, adoramos a un Dios que se hizo palabra en Jesucristo. Y que cuando hablamos de ir a la palabra, es ir a Cristo, porque Él es la palabra. Dijo Juan, en el principio era el verbo, el logos, la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y la palabra, el logos se hizo carne. Así que el acercamiento a la Escritura es acercarnos a Cristo mismo para conocerlo a Él, para conocer al Padre, para conocer a Dios, su plan eterno, su propósito eterno, para conocer y entender a Dios y vivir en la obediencia a la cual Él nos está llamando a cada uno de nosotros. Si Cristo es la palabra, recuerden que Juan dijo que Cristo había expresado y había enseñado que si queríamos tener vida teníamos que comer de Él. Así que la palabra es Cristo mismo, alimento para nosotros. Él es el pan del cual nosotros podemos comer. Él es no solamente representado en el pan y en el vino en el contexto de la cena o la comunión, sino también que siempre que estoy en la palabra, Cristo está presente y es Cristo mismo alimentando, nutriendo mi espíritu, dejándome conocer a Dios y preparándome para la vida eterna. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice el escritor a los Hebreos que debemos ejercitar nuestra facultad de percepción espiritual. Es decir, que todo discípulo maduro que aprende a preparar sus propios platos empieza a generar una facultad espiritual de percibir, de discernir, de saber qué es bueno y qué es malo. Discernimiento. Para que cuando vienen los pseudo maestros, los pseudo profetas, no te mueves, no te confundes, no te perturbas, porque tú puedes discernir. Sabes qué es de Dios, porque estás en Él, porque eres guiado por el Espíritu Santo. Entonces sabes, es del Espíritu de Dios, y cuando algo no es del Espíritu de Dios, lo vas a discernir igual. Y vas a decir, esto no proviene del Señor. Discernimiento, comprensión respecto a la palabra, pero también la comprensión de lo que estamos viviendo. La capacidad dada por el Espíritu de hacer una lectura real de lo que sucede en nuestra vida, en nuestras familias, en la iglesia, en el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Hacia dónde vamos desde la perspectiva de Dios? Y de esa manera habrá menos cristianos confundidos y menos cristianos llevados de un lado para el otro. Hay cristianos que no pueden escuchar la voz de nadie porque cualquier cosa que digan medio extraña los confunde, los perturba, les quita la paz y lo peor, no saben qué responder. Quizás alguien viene y toma un texto bíblico y dice, Dios me dijo, Dios me mostró, yo vi, yo sentí. Pero como no sabemos estudiar la Escritura y no sabemos escudriñarla, pues alguien viene y dice, usa un texto y no sé qué me está engañando. Iglesia, los falsos maestros, los falsos profetas usan la Biblia y hablarán en nombre de Dios y abrirán la Biblia. Y si tú no has aprendido a estudiar la Biblia, con la misma Biblia te van a engañar, porque no sabes discernir. ¿Qué debemos hacer? Ejercitarnos en la facultad de tener una amplia percepción espiritual. Y esto nos hará más efectivos en el reino. Esto nos hará más proactivos. Esto nos hará estar sólidos. Esto nos hará estar fuertes, cimentados, arraigados, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Así que quiero animarte para que aprendas a recibir, pero también aprendas a preparar tu alimento sólido. Ese alimento que te nutre y te prepara para vivir hoy, pero también te prepara para vivir el mañana. Es preparar tu propio plato y te nutres
y así te entrenas y aprendes y enseñas a otros. Y en ese entrenamiento y esa capacidad espiritual Dios te va a usar también. Pero siempre lo fundamental es que preparando nuestros propios platos en la Escritura podamos conocer a Dios y podamos obedecer al Señor. Textos siguientes que no leímos, dice el escritor a los Hebreos, y de esa manera nosotros avancemos hacia un mayor entendimiento. Porque ustedes, hablando a esta comunidad, y que también tiene que ver con nosotros que hemos alcanzado salvación, dice, ustedes están destinados para cosas mejores que vienen con la salvación. Porque ustedes están destinados para cosas mejores que vienen con la salvación. No te pierdas de convertirte en un buen chef de la palabra de Dios, donde no solo tú disfrutas, sino donde puedes sentar a muchos comensales para que ellos disfruten la palabra de Dios. Y cada vez no solamente haya más comensales, sino haya más chef de la palabra, más hombres y mujeres que con respeto y reverencia absoluta creen que Dios habla a través de la Escritura, se dejan guiar por el Espíritu Santo, son alimentados y fortalecidos, y como discípulos maduros que dejan a un lado la niñez, su adolescencia espiritual y su actitud infantil, se levantan como discípulos maduros que aman a Dios y todo lo que Él ama, y apasionados por Dios y su palabra, conocen a Dios y obedecen a Dios. Padre, haznos conscientes a cada uno de nosotros del nivel de ignorancia frente a la palabra, y que ese reconocimiento humilde nos lleve a buscar el consejo de Dios en la Escritura, el cual nos es dado por el Espíritu Santo. Yo pido, Señor, para que cada niño espiritual, y no de los que apenas están empezando la vida cristiana, porque es natural, apenas están comenzando, y con mucho amor les daremos leche espiritual, no adulterada, no contaminada ni mezclada. Pero para aquellos que han pasado años, pero no han madurado, no han llegado a la adultez espiritual, te pido para que sean movidos a tener un crecimiento rápido y genuino. Yo oro para que nos hagas ese pueblo, esa iglesia que hoy más que nunca urge y se necesita, volviendo a la Escritura, para ser discípulos que vivimos sobre el fundamento de la Escritura, un liderazgo sobre el fundamento de la Escritura, una pastoral sobre el fundamento de la Escritura. Yo te pido, por favor, que esta hambre espiritual nos lleve a comer de la palabra de manera responsable. Señor, que dejemos por un momento de pedir tanto domicilio bíblico, ir donde tanto chef, y te escuchemos a ti un poco más en el silencio y en la quietud. Yo oro para que como iglesia entendamos que en este confinamiento y en este encierro, Señor, no nos estás impulsando a tener los televisores y los computadores encendidos, sino que por el contrario, nos estás llamando a entrar en el secreto y cerrada la puerta, orar en el secreto y escuchar al Espíritu Santo, y que el Espíritu nos revele el consejo, todo el consejo de Dios en su palabra, la Biblia. Despiértanos en nosotros como iglesia un sentido de responsabilidad y de urgencia. Te lo pido, por favor. Padre, cada vez habrán más falsos maestros, profetas. Cada vez, Señor, Padre, nos enfrentamos a la superficialidad de la fe. Cada vez más cristianos que les entra por un oído y por otro les sale y no pueden retener. Yo oro que este sea el tiempo en que sigamos el consejo del apóstol.
retén la sana doctrina, retén y guarda la palabra. Que podamos retener el depósito, guardarlo en el corazón. Y enséñanos a discernir frente al rechazo de muchos que estuvieron en la iglesia y fueron parte, pero hoy no lo son, y la censuran, la critican, la señalan. Señor, hoy se han hecho apóstatas de la fe por aquellos que se han dejado engañar y quieren engañar. Yo te pido hoy, enséñanos a buscarte intencionalmente y ser formados en lo sólido. Oro para que nos levantes como discípulos que permanecemos y enseñamos a otros a permanecer. Que nos enseñes a depender pero de ti y a tener una interdependencia los unos por los otros, donde nos necesitamos mutuamente porque somos miembros del mismo cuerpo y de la misma familia. Y enséñanos a discernir. Danos discernimiento, por favor. Y vuélvenos a la palabra, a cada uno a la escritura. Y danos sabiduría a nosotros para entrenar a tu iglesia. Danos sabiduría para entrenar a nuestros hermanos, Señor, en la escritura. Y que con seriedad lo hagamos, pero también con pasión lo enseñemos. Y que seamos entrenados unos a otros en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Dios. Y que como iglesia avancemos a un mayor entendimiento, donde entendemos qué es lo verdaderamente prioritario para los discípulos de Cristo. Y que podamos entender que como iglesia estamos destinados para cosas mejores que vienen con la salvación que nos fue dada en Cristo Jesús, que es la palabra viva, la palabra hecha carne. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está aquí. Llegó como tú en la tierra, oh Señor. Hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque debe ser. De mis errores eres redentor. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y te cantamos todos. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará.
es el cielo para mí. Oh, aquí tú estás, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Presencia, Jesús, es lo que quiero, Señor, para mí. Te cantamos hoy, Señor, cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Esta semana, que es una semana de ayuno, estará acompañada de mucha palabra. Así que practicaremos pues esta semana el ir a la palabra y dejar que Dios nos hable y nos alimente por la palabra. Que sea esta una semana donde escuchamos al Señor, donde nos dejamos nutrir por Él y nutrimos a otros también por la palabra. Que Dios bendiga sus casas, que Dios bendiga sus familias, que Dios bendiga a los padres que se esfuerzan por ser padres conforme al corazón de Dios. Que Dios bendiga a los hijos, que Dios nos guarde. Que el Señor como escudo esté alrededor de nosotros, cuidándonos en medio de una pandemia cada vez más contagiosa. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios traiga pan a la mesa de los suyos. Que Dios traiga sanidad al cuerpo enfermo, sanidad al corazón quebrantado, esperanza al desesperanzado. Que el Señor avive nuestra fe para vivir cada día confiando en Él. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, en el día, en la noche, en el campo, en la ciudad, donde quieran que se encuentren. Dios les bendiga y que el Señor bendiga la obra de sus manos. Bendiciones.